Hola, bienvenidos a mi canal Inversoras Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis fundamental de la empresa Texas Instruments. Es una empresa americana dedicada al sector de la tecnología, más concretamente los semiconductores analógicos, y es una empresa bastante interesante porque es una histórica de reparto y aumento de dividendos. Lleva bastantes años, 26 años creo que son, incrementando el dividendo sin parar, y es muy seguida en la comunidad dividendera. Vamos, como siempre, a visitar su página, a ver qué productos tiene. Luego vamos a ver un poco a través de Twinvest los datos fundamentales que nos ofrece, si nos parecen interesantes, y luego ya lo que nos está diciendo mi radar. Y por último ya vamos a intentar ver un poco la gráfica técnica, a ver qué es lo que podemos intuir, si está en tendencia bajista, lateral o alcista, y ver posibles soportes o resistencias que veamos cercas. Y si nos interesa, pues momento de ampliar o añadirla en cartera si nos parece un buen negocio para nuestras carteras. Antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos en la página de la empresa. Como dije, es una empresa tecnológica destinada a circuitos, o sea, semiconductores analógicos, y aquí podemos ver un poco los productos que puede tener. Si vamos al apartado de productos, pues aquí vemos todo el portfolio que tiene de diferentes productos y lo útiles que son en el día a día. Ya ves que tienen amplificadores, en el apartado de audio también tiene semiconductores, circuitos integrados, relojes, convertidores de datos, luego también diferentes interfaz, conductores de motor. O sea, es un producto, tiene productos que en el día a día son muy habituales, más de lo que pensamos. A lo mejor no somos conscientes de que prácticamente todo lo que tengamos en el día a día, seguramente haya un semiconductor que es de Texas Instruments. Sin ir más lejos, en las calculadoras Casio de toda la vida, básicamente sus circuitos están hechos por Texas Instruments. Así que bueno, es una empresa que tiene productos que utilizamos en el día a día sin darnos cuenta, y puede ser pues interesante. Luego, si vamos al apartado de aplicaciones, ya veis en qué áreas está destinado estos productos: en automotor, sistemas empresariales como son centro de datos, máquina empresarial, luego electrónica personal como son teléfonos móviles, PCs, tablets, televisor, lavadoras. Luego también tienen tecnologías aquí, pues tiene también algo de IA aquí, pero bueno, eso también habría que conocerlo más en detalle, qué tipo de implementación en la IA tienen estos circuitos. Y luego equipos de comunicaciones, redes, pues internet y infraestructura inalámbrica. Ya veis que son productos que son muy utilizados en el día a día. Productos de calidad, y bueno, pues la verdad que si estamos interesados en tener una empresa de, entre comillas, picos y palas, que es, a lo mejor no tenemos que tener el ordenador en sí, sino los circuitos del ordenador, o el coche en sí, sino los circuitos o semiconductores que están integrados en el coche, pues nos puede encajar en nuestra cartera. Vamos a ver en la página de relación con los inversores qué es lo que nos ofrece. Y aquí ya estamos en la parte de relación con los inversores, donde bueno, nos ofrece las diferentes presentaciones que podemos ver de los resultados y demás. Y aquí, pues, mira, dije antes 26 años, no, me colé un poco, son 21 años incrementando el dividendo. Así que, bueno, es una cifra aún así bastante elevada. Eh, Respecto a esto, pues tampoco está bien que tenga un histórico, pero yo tampoco lo tomo muy a... Ala, es una empresa que siempre, 20 y pico años incrementándolo, pues siempre lo va a hacer. Siempre hay que mirar un poco las cuentas, porque hay a veces que ese incremento de dividendos puede estar ya muy ajustado, muy apurado, y la empresa, por no perder esa inercia o esa estatus, pues a lo mejor puede recurrir a cosas como recurrir a deuda para pagar ese dividendo y demás.
Entonces, siempre, aunque veamos este cartel de presentación, que es muy bueno, siempre hay que ver un poco de dónde procede ese dividendo. Si viene de la caja, del flujo de caja, no hay problema, pero si viene ya de deuda o cosas así, pues habría que tener un cierto cuidado. También vemos que es una empresa que hace reducción de número de acciones, que eso también está muy bien, sobre todo en empresas que son capaces de mantener las ventas y los beneficios. Al reducir el número de acciones, pues estas empresas, lógicamente, el beneficio se reparte en menos número de acciones y logras tener un beneficio por acción mayor. Eso también conlleva que también el dividendo puede ser aumentado sin falta de destinar más cantidad al reparto de dividendos en la compañía. Así que eso también es una buena característica y está bastante bien. El flujo de caja, que es lo que siempre, sobre todo los inversores por dividendos, es lo que más nos fijamos, es de dónde procede todo el flujo de caja, si es sostenible, si es flujo de caja positivo y te da para hacer ese pago de dividendo y esas recompras programadas que ya tienes, pues de momento estaría todo perfecto. Así que bueno, a ver si es una presentación, la relación la tiene bien y si nos vamos ahora a la presentación última, aquí estaríamos en la presentación última y bueno, a ver, aquí nos van a hablar un poco de diferentes estrategias. Yo, si estáis interesados en esta compañía, os invito como siempre a ver las presentaciones por vosotros mismos porque siempre es interesante. Yo a lo mejor estoy mirando cosas muy por encima y a lo mejor vosotros estáis más, buscáis más detalles y a lo mejor os podéis ver sin tener que ir a esta presentación así un poco por encima. Aquí pues nos habla del mercado del semiconductor, que ya veis cómo es creciente. Luego también o sea, el portfolio, mercado analógico y otros mercados, pues van creciendo todos con un crecimiento más o menos sostenido del 7%, así que bastante bien. Luego también aquí nos habla un poco de las áreas, automoción, industrial, como hemos comentado antes, bastantes partes de automóviles llevan circuitos y luego en la industria, tanto ordenadores, tablets, motores, telecomunicaciones, instrumentos de medicina como son los que te miden el oxígeno, paneles solares también llevan estos circuitos. Así que ya veis que es muy útil estos productos en el día a día, como hemos visto antes. Aquí pues nos habla un poco de la industria que lleva. Y bueno, vamos a pasar ya a Twinvest, porque es realmente donde a mí me gusta más ver los datos financieros de la empresa, ver un poco la evolución de los últimos años. Y es ahí donde podemos ver las tendencias, ver cómo es ese beneficio, si realmente es un beneficio creciente o mantenido en el tiempo y ese dividendo si es sostenible o no. Así que vamos a ir ya a Twinvest y empezamos a hacer el análisis. Aquí, como siempre, en Twinvest nos da una breve descripción de la empresa, que es una empresa americana que capitaliza 146 billions, así que es una capitalización bastante importante. Y su rango de cotización en las últimas 52 semanas ha estado entre 139,95 y 220,38. Actualmente está en unos 160, así que se puede decir que no es que esté en mínimos anuales, pero digamos que está en una zona, pues bueno, baja porque no normalmente esta empresa siempre está cotizando un poquito más arriba. El dividendo que entrega actualmente a estos precios es un 3,3%, por encima del histórico que esta compañía suele entregar, porque suele costar eh, pillarla que dé más del 3%, así que ahora mismo te está dando un 3,3%, así que puede ser un indicador de que esté un poco a buen precio o algo infravalorada. El PER actual es del 30,45, luego vamos a ver, comparándolo con otros años, a ver cómo es ese PER, si es por encima o por debajo. Y nada, aquí te habla que es semiconductores, tecnológica, como dijimos antes. Y vamos ya a empezar, pues poco a poco, a ver esos datos financieros y en qué aspectos me estoy fijando yo. Como siempre, vamos a comparar las ventas con el beneficio neto. Ya vemos que las ventas no es que tengan un crecimiento muy alto, un 2,1%,
Pero el beneficio, en cambio, tiene un rango de 5,4% de crecimiento. Esto es buena señal porque lo que nos puede indicar es que los márgenes cada vez son mejores. Digamos que si es capaz de que el beneficio neto crezca más que el número de, o sea, las ventas, eso quiere decir que el margen cada vez es mejor, el beneficio neto tiene más margen y eso es una buena señal. Sí que es verdad que si nos fijamos en los últimos años, desde el 22, ese margen de beneficio neto, lo vamos a ver luego, ha ido un poco decreciendo. Entonces esta señal a corto plazo o medio plazo no es tan buena como el histórico que venía teniendo. Así que por eso quizás la compañía está sufriendo un poco y por eso ahora está un poco en rangos de cotización un poco más bajos de los habituales. Pero bueno, digamos que históricamente es una empresa que se ha ido comportando bien, pero sí que es verdad que desde el 2022 tiene un cierto comportamiento algo preocupante porque, bueno, no es una buena señal. Y no es un año, ya son 2 años. Bueno, hay que tenerlo en cuenta esto también. Vamos a ir ahora a una parte importante de estas compañías, como son los retails o compañías como en este caso, que trabajan con productos que tienen que tener en almacén para vender. Y vamos a ver los inventarios cómo se están comportando. Y aquí vemos una señal algo preocupante, porque vemos el inventario que más o menos siempre se mantenía, pero sobre todo desde el 2022 el inventario ha crecido bastante. Esto es una mala señal porque nos quiere decir que los almacenes cada vez tienen más productos y a lo mejor no les está dando salida o no toda la salida que les debería de ir dando, y eso es una señal que a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta que los inventarios crezcan a la vez que las propias ventas o los propios beneficios, porque más o menos mantienes siempre el mismo stock porque eres capaz de venderlo y reponerlo a la vez. Si vamos a acotar un poco el tiempo y lo vemos hasta el 2020 mismamente, ya vemos como aquí nos falsea un poco el dato, no sé por qué me sale un 21 cuando no es un 21 ni de coña. No, me quiere sacar un 21, pero no. Ya vemos cómo el crecimiento no es tan... Más o menos se mantenía hasta el 21, lo que es el stock. Así que este dato de los inventarios no es un dato que a mí me agrade demasiado. Vamos a ver ahora, como siempre, la deuda neta frente a la evita. Y aquí, en la deuda neta frente a la evita, pues vemos que es una empresa que apenas tenía deuda, incluso hubo años de caja neta negativa o deuda neta negativa, como en el 21 que también la logró tener, pero últimamente pues ha tenido más deuda. Pues claro, esta señal no es una deuda preocupante porque ya ves que la tiene por debajo de una vez evita, pero sí que es verdad que habría que vigilar que esta tendencia no sea mayor y no tengamos un problema de deuda con esta compañía. Posiblemente esta deuda sea a un aumento lo vamos a ver, a un aumento de CAPEX, porque esta compañía creo que ha estado en los 2 últimos años invirtiendo bastante en nuevas fábricas para producir más y puede tener una justificación de esa deuda por ese motivo. Pero aún así, si luego no es capaz de aumentar los beneficios, pues tendremos un problema, porque aunque seas capaz de producir nuevas fábricas, si el beneficio sigue siendo el mismo, al final esa deuda no te ha servido de mucho. Por eso vamos a ir al CAPEX, a ver la evolución del CAPEX, a ver si vemos ese CAPEX de mantenimiento, algo elevado. Aquí lo vemos, el CAPEX sobre todo el 23 y el 24. Aquí yo creo que han metido el CAPEX no solo de mantenimiento, sino también el de inversión, porque ya han construido nuevas fábricas y estas pues van a tener que dar sus resultados en los próximos años. Por eso hay que vigilarlos porque si efectivamente se comporta aumentando el beneficio, pues no habría problema. Pero si vemos que tenemos problemas con los inventarios y con ese beneficio y ventas más o menos estables,
pues tendríamos un pequeño problema porque tendríamos más CAPEX, menos margen de flujo de caja y al final incluso ese dividendo podría correr peligro. Vamos a pasar ya a los flujos de caja para ver de dónde viene ese dividendo, esa recompra de acciones y demás. Si nos fijamos en el flujo de caja, ya veis lo que ha decrecido drásticamente por el aumento de CAPEX. Lógicamente, de tener un flujo de caja de casi 6 billions, ha pasado a tener un flujo de caja de casi 1,35 el 23 y 1,5 el 24. Como no sea capaz de mejorar estos flujos de caja en próximos años, vamos a tener un serio problema con esta compañía, porque este flujo de caja no le va a dar para hacer el pago de dividendos y recompras de acciones que tiene pensado hacer. Si añadimos el pago de dividendos, que lo tenemos por aquí, dividendos totales, e incluso si añadimos las recompras, que podría suspenderlas, y aquí vemos lo que ocurre. Que años anteriores, pues cubría bastante bien, con ese flujo de caja, pues cubría los dividendos que repartía y, y las recompras, pues podía también gestionarlas con caja que tuviera en ese momento, pero es que actualmente este pago de dividendos, por eso ha aumentado mucho la deuda, porque ya no solo para el CAPEX, es que la deuda o bien para el CAPEX, que podía ser, pero también para el tema del pago de dividendos, no es sostenible en el tiempo. Aquí tenemos una clara señal, una bandera, en mi parecer, es una bandera roja, porque yo, aunque esté a buen precio esta compañía, pues hasta que no vea cierta mejora de estos indicadores, yo no me estaría contento o tranquilo. De hecho, esta compañía la tuve en cartera y cuando ya vi que en los últimos años ese flujo de caja no remontaba, pues decidí quitármela, la tenía en positivo y no me gustaba un poco cómo estaba yendo las cosas. Sí que es verdad que no me la quité para olvidarla, la sigo teniendo en el radar y es una compañía que me gusta, pero prefiero que mejore esta situación antes de volver a plantearme volver a entrar en ella. Aunque es cierto que cuando vienen mal dadas es el mejor momento de entrar en las compañías, pero yo hasta que no vea que el flujo de caja cubre el dividendo, pues no estaría tranquilo del todo. Y vamos a pasar ahora al número de acciones, que no se me olvide. El número de acciones las tenemos por aquí. Y vemos cómo han ido decreciendo, como ellos comentan, ¿no? Que han ido de 1,03 billones en el 2015 a 912 millones en el 2024. Pues esto es una señal buena de que están recomprando y son capaces de poner menos número de acciones en circulación. Así que esto pues está bien. Y ahora vamos a ir, por último ya, al gráfico del dividendo por acción frente al beneficio por acción. Y aquí vemos como siempre, más o menos, mantenía una cierta cobertura, digamos, un margen, pero en los últimos años ese margen, desde el 2022, como hemos comentado, se ha ido estrechando. Ya se estrechó en el 2023 y en el 24 prácticamente ya ha empatado. Entonces, esto como no vuelva a recuperar tarde o temprano, pues es una señal peligrosa. Como siempre, hay que comprarlo también como el flujo de caja, porque realmente el flujo de caja es el que nos está dando esa cobertura de dividendo. Y vamos a poner en vez del beneficio, pues el flujo de caja. Pero no, a este no, por acción. Aquí. Y el flujo de caja, pues es casi peor que el dividendo por acción. Porque claro, ese flujo de caja, si ha destinado bastante caja a esas inversiones de las nuevas fábricas que tuvo que hacer, pues al final es que no ha cubierto estos 2 últimos años el dividendo con el flujo de caja ni de coña. Entonces tenemos un problema. Vamos a ver la gráfica del efectivo, porque aquí con total seguridad la caja se ha ido reduciendo. Vamos a verlo ahora. La caja que tenía esta compañía. Y ya vemos que efectivamente no se ha reducido bastante porque lógicamente si ha cogido deuda, pues no hace falta que coja tanta caja.
Pero bueno, sigue teniendo una caja, bueno, 7,5 billions. Ya veis que pagaban dividendos. ¿Cuánto era en dividendos? En dividendos totales están aquí. 4,8. No tiene suficiente. Bueno, cubriría la caja el pago de dividendo, pero lógicamente no te vas a fundir la caja en pagar el dividendo. Eso sería. Por eso esto es. Por eso esa deuda total que la vemos aquí. Por eso esa deuda cada vez es mayor. Entonces, bueno, son datos que no me gustan del todo. Esa deuda creciente, beneficio y flujo de caja decreciente, mala combinación. Por eso yo cuando vi que no, que era más largo de lo que esperaba, pues, y la tenía, sobre todo porque la tenía en beneficios y podía eh, cubrirme unas minusvalías que tenía todavía por ahí. Entonces, bueno, decidí quitármela y luego, pues, si con el tiempo vuelvo a plantearme entrar en ella, pues entraré. Pero a día de hoy es una buena compañía, pero prefiero esperar a ver cómo evoluciona este 2025 ese flujo de caja. Vamos a ver ahora qué nos dice Twinvest del apartado de dividendos. La puntúan con un 77, es una puntuación casi en la zona verde. Eh, incrementando, aquí pone 13 años, pero ya vimos la presentación que era 21. Y rentabilidad 3,3, crecimiento de los 5 años 9,8. Este crecimiento yo creo que no va a ser sostenible, lógicamente, si no tiene flujo de caja suficiente, no es muy difícil que lo pueda sostener. Bastante será que lo mantenga. Y nada, el payout free cash flow ya ves que está por encima del 100%. Bueno, a ver. Información general, ya ves que en los últimos años no lo ha incrementado tampoco demasiado, como en los últimos años. Y aquí ponemos crecimiento. Si ponemos aquí en los 3 años ya es un 7,7. En los 5 te pone un 10. Y si ponemos el último año, lo incrementó un 4,8. Así que, bueno, es un crecimiento más cercano al 5 que a ese 9. 5 y 3,3, 5 y 3,3, 8,3. Bueno, estaría ahí un poco en el límite de lo que yo busco del... Pero es que también tengo ciertas dudas de que pueda incrementar el dividendo un 5%. Yo creo que no debería de incrementarlo hasta que no solucione el tema del flujo de caja. Si realmente lo soluciona y tiene que dejar de destinar CAPEX a esas nuevas fábricas, pues lógicamente tendrá flujo de caja suficiente para pagar el dividendo y aumentarlo. Pero como es algo que tiene cierta incertidumbre, pues prefiero mantenerme de momento a corto plazo al margen. Rentabilidad, pues como vimos, es una compañía que más o menos siempre está por debajo del... Aquí tenemos el 3%. Aquí dejo el 3% aquí puesto. La línea de puntos. Y si os fijáis, casi siempre está por esa línea, por debajo de esa línea de 3 puntos. De puntos, ¿no? Actualmente ha estado incluso dando casi un dividendo del 3,7, que cuando llegó a esos mínimos anuales, y ahora está en un 3,3. Mejoró un poco la cotización ahora, pues con los últimos resultados, pues igual se los tomó bastante bien el mercado. Habría que verlos un poco. Podemos verlos, la verdad. Los tenemos aquí. Vamos a verlos. Ya que estamos aquí, vamos a ver el último trimestre. Y ya son los datos por acción, que son más, más sencillos, digamos. Y aquí tenemos el Q1. Y vamos a ver qué es lo que vemos con el flujo de caja y eso. A ver, sobre todo quiero ver el flujo de caja. A ver si se comporta mejor. A ver, tenemos aquí el flujo de caja simple. Pues, bueno, comparado al Q1, no vemos
mucha mejoría del flujo de caja, la verdad, del 2024. Así que no veo, a ver la deuda neta, incluso la ha aumentado. No sé, no me gusta porque sigue más o menos la misma tendencia. Las ventas prácticamente planas, beneficio por acción, vamos a ver el beneficio por acción, beneficio por acción decreciente. Sí que es verdad que comparado con el Q1, hay que comparar siempre trimestre con trimestre, prácticamente con cierta mejoría, pero no demasiada. Pues no sé, no le veo del todo, no le veo del todo mm, el BPA, BPA por debajo del dividendo, ya estamos por debajo del dividendo, y el flujo de caja pues lógicamente también por debajo del dividendo. Pues no sé, el mercado se lo ha tomado bien, pero yo sigo con mis dudas, la verdad. Vamos al apartado de calidad. Y el apartado de calidad, pues bueno, es una calidad, bastante calidad la empresa por los márgenes que tienen y los retornos. Ya le da un 82 y vamos a ver un poco esos históricos. Vamos a quitar el trimestral porque se ve mejor con el anual. Y aquí vamos a ver primero el margen bruto, la evolución del margen bruto. Y vemos que el margen bruto más o menos se mantiene por encima de esos 55%, que siempre ha tenido mejores márgenes, pero tampoco le ha reducido tanto el margen bruto, así que bueno, por esa parte puede estar bien. Luego el margen neto se ve que ha ido sufriendo poco a poco desde el 2022. Aquí sí que se ha visto una reducción más, más clara, pero como vimos antes, que al principio, en el 2015, tenía unos márgenes peores que los que tiene ahora. Entonces, hay que vigilar esta tendencia, que no sea continuada, pero bueno, tienes un margen neto bastante elevado igualmente, por eso esa calidad de esta empresa. Si nos fijamos en el ROE, pues el ROE ocurre un poco como el margen neto, que está más o menos en niveles a los de hace 10 años. Lógicamente tampoco es algo muy bueno, porque quiere decir que todo lo que ha mejorado en años anteriores, pues parece que lo está perdiendo esa ventaja competitiva o esos retornos, pero no dejan de ser retornos muy elevados igualmente. Un ROE del 28%, muy pocas compañías creo que pueden permitirse presumir de eso, así que la verdad que no es una crítica, pero sí que es verdad, por eso hay que compararlo sector a sector, compañía a compañía, ver cómo se está comportando ese ROE históricamente. Y ya por último, si vemos el ROIC, pues el ROIC sí que nos está indicando que está incluso por debajo en el 2015, así que aquí tendríamos una señal preocupante. Eh, Habría que ver si remonta este ROIC, sobre todo por esa deuda que ha cogido. Habría que ver si no se le atraganta o con los tipos. Hombre, se supone que los tipos van a bajar, pero bueno, mmm, tampoco es una deuda elevada, pero sí que es verdad que bueno, que eso se resiente mucho en los retornos. No es lo mismo con deuda que sin deuda a la hora de obtener retorno. Y nada, vamos al apartado de valoración, a ver qué nos dicen los analistas. Y los analistas, pues bueno, tienen promedio de mantener. 20 analistas dicen que mantener, 10 comprar, 2 sobreponderar, otros 2 infraponderar y vender, solo te dice uno de vender. Mira, ese pues debí ser yo el que coincidí con ese analista porque yo me la quité. Sí que es verdad que también porque podía aprovecharme de esas plusvalías y quitarme unas minusvalías que tenía, pero bueno, y sobre todo porque no me gustaba la tendencia que estaba teniendo. Incluso la vendí más arriba de esta cotización. Así que de momento la jugada pues no me puedo arrepentir de ella. Y bueno,
la proyección que hacen es positiva, salvo algún analista que te dice que incluso puede seguir yendo hacia abajo. Bueno, las proyecciones como ya os he dicho en algunos vídeos, no me gustan del todo mucho, pero bueno, se pueden tener un poco en cuenta. Y ya por último vamos a ver, por último no, perdón, vamos a ver lo que tenemos en mi radar. Ya estamos en mi radar. Como veis, pues ya aquí vemos la gráfica, cómo ha ido sufriendo bastante esta compañía. Y parece que en los últimos resultados remontó un poquito, pero sigue estando por debajo de la media móvil, con un margen del 11,72%. El PER actual está casi cerca de 30 veces y el histórico de esta compañía era de 23. Así que, bueno, pues habría que, que tenerlo en cuenta que estamos con un PER por encima del histórico. Aún así, un PER del 30 con ese crecimiento, ya vemos que las ventas no crecían mucho, el beneficio neto tampoco. A mí me costaría mucho comprar una compañía con ese PER. Porque, bueno, el PER siempre se pide más o menos un PER. Para calcular el PER o más o menos justo, siempre es el crecimiento de la compañía, se multiplica por 2 veces y se suma 8. Y más o menos ahí te puedes calcular un poco el PER más o menos ajustado o que le podría dar el mercado. En este caso, si es una compañía que crece el beneficio neto un 5%, por 2 ya sería un 10. Si le sumamos un 8, un 18. Un PER 18 sería lo más acorde al crecimiento último que está teniendo. Un poco más de PER por el tema de la marca, de la calidad, por los ROEs y demás, sí, se le podría poner hasta un 23, pero de ahí a un 30 se me antoja un poco demasiado alto. Como veis, el payout hemos visto que no lo cubre ni por BPA ni por Free Cash Flow, así que ahí nos están indicando ya banderas rojas. La deuda es lo único que salva a esta compañía, que tiene poca deuda, pero no deja de tenerla y se le puede estar empezando a atragantar un poco. Lo ideal sería que tuviera caja neta y que tuviera caja de sobra para afrontar esta pequeña crisis que están teniendo de flujo de caja, pero está recurriendo a deuda. Entonces, si no es capaz de salir de este embrollo, pues puede complicarse mucho la cosa. El dividendo actual 3,46. Crecimiento de los 3 últimos años un 7%, los 5 años un 10% y en los 10 años un 12%. Ya veis que este 10% casi no, yo creo que no va a ser posible. Yo creo que si le ponemos como ha crecido en el último año un 4, un 5%, ya veis que tampoco tendríamos una subida muy alta de dividendo. Partiendo de un 3,4, un 3,4 le pediría un crecimiento pues del 7, del 6, pero es que está muy lejos de esos crecimientos, a mi parecer, ¿eh? Igual esto para el año que viene pega un cambio brutal en el flujo de caja y empieza a remontar, pero ya veis que el mercado incluso no, no le está castigando. Entonces el mercado también está viendo ciertos problemas en la compañía. Ya no solo por el tema del flujo de caja, sino la deuda. Bueno, todo se junta un poco. Vamos a ir ahora por último ya, sí, al TradingView. Y aquí pues ya estamos en TradingView y ya vemos que es una compañía que más o menos siempre venía respetando la media móvil. Siempre era una compañía que era de las que tocaba la media móvil y remontaba para arriba. La tocaba aquí y remontaba para arriba. Por eso era muy, muy, muy difícil pillar a esta compañía por debajo de la media móvil. Ya vemos, si vemos el histórico para atrás, pues más claro es eso lo que comentamos, ¿no? Siempre pisaba la media móvil y para arriba. Pisa la media móvil para arriba. Pisa la media móvil para arriba. Y aquí ya empieza a tener ciertos problemas. En el 24, lógicamente, ya empieza el mercado pues a decirle, oye, igual tienes que empezar a espabilar un poco. Y ya le empieza a castigar un poco para estar por debajo de la media móvil, luego lo recupera, aquí parece que vuelve a recuperar, y ahora últimamente está muy, muy por debajo de la media móvil, comparado, nunca estuvo tan lejos, bueno, antes ha estado más lejos, pero ahora sigue estando lejos igualmente, y bueno, hay que tenerlo
hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué proyección podemos hacer. La verdad es que no podemos hacer desde el 139. Podemos hacer desde aquí un retroceso Fibonacci. A ver. Si cogemos aquí el punto más bajo del último momento aquí, hasta los 219, 220 que llegó a alcanzar. Y a ver qué es lo que vemos. Pues aquí vemos que el retroceso aquí fue respetando niveles. Aquí ya veis que este nivel lo fue respetando hasta que lo perforó. Y aquí estamos en el siguiente nivel, que es el 0,5, que es un nivel bastante serio. Y aquí lo respetó una vez, aquí lo respetó de otra. Y aquí ya no lo respetó, incluso se fue a tocar el siguiente nivel, que es el 0,618. Y aquí ya por última vez lo perforó ya para abajo. Sobre todo creo que coincidiría con el tema de los aranceles. Y bueno, ha alcanzado casi el último nivel de todos. Y ahora recuperó y bueno, está jugando con el último nivel, el del 0,78 creo que es. Así que bueno, no hay duda que por técnico está muy, muy, muy barata teniendo el retroceso, pero por fundamentales ya veis que no me termina de convencer del todo. Así que bueno, está barata, entre comillas, porque ya vimos que por PER no está barata, pero en cuanto a distancia de la media móvil histórica, pues sí, se puede decir que tiene cierta distancia que rara vez la tiene. Y hasta aquí el análisis de esta compañía, Texas Instrument. Ya veis que es una compañía muy seguida, de bastante calidad, pero que por fundamentales, sobre todo desde el 2022, se les ha perjudicado mucho esos fundamentales. Entiendo que es por las inversiones que están haciendo en nuevas fábricas, pero la tendencia no es nada buena. Entonces, a mí, si no mejora esos fundamentales, pues yo particularmente todavía no volveré a entrar en ella. La mantengo ahí y bueno, salvo que el mercado le castigue todavía demasiado más y ya sean precios pues con cierta garantía mayor, pues no lo contemplo todavía. Y hemos visto que por técnico, bueno, tampoco es que estuvieran soportes muy claros, porque ya veis que los ha perforado más de una vez. Entonces no se sabe muy bien dónde puede acabar esa tendencia, si es alcista o bajista. Entonces, bueno, yo me mantengo un poco al margen. Os he presentado la compañía, que es una compañía de mucha calidad, pero sí que es verdad que por esas inversiones que han hecho en nuevas fábricas, pues les ha perjudicado mucho en los últimos años, sobre todo los números fundamentales. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un like, comentar, y os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que podáis utilizar la plataforma de TwoInvest, que me parece muy útil y muy interesante para que vosotros mismos cacharréis y miréis datos interesantes que a lo mejor a vosotros os parecen más interesantes que a mí. Es una plataforma muy interesante que te da mucho juego para saber buscar bastantes datos y ver estas gráficas que te ayudan mucho de manera visual a hacer un seguimiento. Como siempre, suerte en vuestras inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!